usan métodos mucho más letales, más violentos, y por el otro lado también la menor disponibilidad de ayuda. Los varones suelen recurrir menos a espacios de salud, ¿sí? ¿Me siguen acá? ¿Ahora? También es importante en relación a la identidad de género saber que la comunidad LGTB suele tener más riesgo de suicidio, sobre todo lo que es la población trans. Suelen tener tasas de suicidio más elevadas. Un factor protectivo muy importante que se ha visto en relación a esto es la integración a la familia. Si la familia acepta la condición de trans de la persona, suele tener mucho menor riesgo. ¿Me explico con esto? Sí. Okay. Por el otro lado, también es importante prestar atención a la marginalidad. Es más prevalente, por ejemplo, la conducta suicida en personas privadas de la libertad. Tanto quienes están en institutos de menores como quienes están en cárceles de adultos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Luego tenemos a nivel familiar, yo les comenté hace un ratito, antecedentes de suicidio en la familia, pero también pueden ser antecedentes de conducta suicida en la familia. Es decir, si mi mamá tiene 2 intentos de suicidio, aunque no se hayan consumado, es un factor de riesgo. ¿Me explicó? Sí. La conflictividad en la familia, que haya peleas de manera recurrente, que haya una escasa integración de la familia, que haya situaciones de conflicto que se den muy a menudo. Las situaciones de crítica constante también son un factor a tener en cuenta. También es necesario atender a carencias afectivas, por ejemplo, que no le den pelota, ¿sí? Es un factor muy a tener en cuenta. Por ejemplo, familias que, bueno, hacer lo que vos quieras, salir a tal hora, volver cuando vos quieras. El no monitoreo es un factor de riesgo, ¿sí? Y esto es importante sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que evaluar, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de guardia, un intento de suicidio, si que el paciente vuelve con la familia, no vuelve con la familia, es indagar cuál es la reacción de la familia ante ese intento. No es lo mismo una familia que reacciona con preocupación a una que reacciona con reproche, ¿sí? No es lo mismo estamos preocupados, queremos saber qué pasó, cómo lo podemos resolver, a este chico siempre nos está trayendo problemas. ¿Me explico acá? Sí. También es importante atender a la ruptura familiar. Por ejemplo, fallecimiento de padre o madre, fallecimiento de abuelos, situaciones en las cuales haya habido un divorcio y uno de los progenitores haya abandonado a la familia, ¿sí? Esas situaciones son también algo a considerar. Y una pregunta, por ejemplo, en los casos en que hay fallecimientos precoces o situaciones así y hay adolescentes en la casa, o hay un fallecimiento precoz anterior al desarrollo de la adolescencia, pero es digamos, como recomendable que por más que no haya factores de riesgo o actitudes visibles, que exista un monitoreo, una consulta en relación a esa pérdida, en relación a, o sea, como sí, una especie de prevención o no, digamos, o es bueno, es relativo. Sí, no. A ver. Yo no voy a asumir que alguien tiene ideas o conductas suicidas si es que no lo manifiesta, pero si, por ejemplo, era una persona querida y falleció o tenías una familia y de un día para el otro sus papás se separaron, no volviste a ver a tu papá, yo tengo que tener algún tipo de monitoreo hacia vos. ¿Me explico? Aun cuando no tengas conductas suicidas. Eso también es trabajar en prevención, no es solamente atender y responder al riesgo, sino atender otras situaciones de crisis emocional, de malestar emocional, sin llegar al extremo, digamos, de que necesito ayuda porque si no me mato. ¿Me explico? Sí. De hecho, un poco también nosotros lo que trabajamos a nivel comunitario, por ejemplo, es enseñar habilidades. Y no solamente las habilidades le sirven a quienes tienen ideas suicidas, le sirven a todos. Entonces, a todos nos sirve saber eficacia interpersonal, por ejemplo, comunicación asertiva. A todos nos sirve saber resolver problemas. A todos nos sirve saber regular nuestras emociones. Entonces, apuntamos también a prevenir desde ese punto de vista. ¿Sí? ¿Me explico? Sí.
Factores individuales. Están separados entre aquellos que son clínicos y los que son subclínicos. Empezamos por los subclínicos. Dice dificultades interpersonales. Dificultades interpersonales básicamente tener problemas en los vínculos, ya sea sostener un vínculo sano o sostener algún tipo de vínculo cualquiera. Por ejemplo, puede ser que yo no tenga amigos o que tenga un amigo con el cual me peleo todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, en ambos casos voy a decir que tengo dificultades interpersonales. Porque en un caso no tengo ningún vínculo y en el otro el que tengo es conflictivo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Baja autoestima. Acá la baja autoestima puede ir en distintas direcciones. Muchas veces afecta la imagen corporal, puede afectar también esto de sentirnos un problema para los otros, puede afectar el hecho de sentirnos insuficientes para resolver un problema, sentir que no tenemos los suficientes recursos, las suficientes habilidades para resolver. ¿Me explico? Sí. Dificultad para confiar en los otros. Esta es una parte importante también, porque pensar que yo puedo salir adelante de relación a un problema cuando no tengo la suficiente aptitud implica también que yo puedo confiar en alguien más. Ok, yo no puedo con esto, pero puedo pedir ayuda y los demás me van a ayudar. ¿Me explico? Eso sería una mirada protectiva. Por lo general nos encontramos con los demás, perdón, con lo contrario. Los demás no me ayudan, el mundo es un lugar bastante hostil y yo no tengo las suficientes habilidades para resolver esto. ¿Me explico? Sí. Desesperanza, un poco lo estuvimos hablando recién, cuando la persona piensa en el futuro como de una manera negativa, sobre todo pensando que un problema actual va a ser permanente, ¿sí? Suele incrementarse el riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo pasar por una ruptura amorosa, pensando esto es doloroso, pero en algún momento me voy a sentir mejor y voy a volver a conocer a otra persona, que pensar esta era la persona de mi vida, nunca más voy a volver a ser feliz, nunca más voy a conocer a otra persona. ¿Me explico? Sí. Intolerancia al fracaso. Justo hoy hablábamos un poco, por ejemplo, de un ejemplo que es perdí dinero que invertí. Yo puedo pensar, perdí ese dinero y aprendí algo, o puedo pensar, perdí ese dinero y fracasé. Hay dos formas de interpretar el mismo suceso. Quien tiende a interpretarlo como un fracaso tiene más riesgo. ¿Me explico con esto? Sí. Ahora yo digo, ok, me fue mal, pero aprendí que no tengo que invertir acá, o aprendí que tengo que manejar mis inversiones de otra manera, tengo que estudiar más antes de invertir. Es otra la forma en la cual lo puedo interpretar. ¿Me explico? Sí, además que en vez de decir fracasé, dice soy un fracasado. Exactamente. Tienden a interpretarlo como una característica personal en vez de como algo que sucedió como una partecita muy pequeña de su vida. Sí, fracasé una vez, pero tampoco es toda mi vida esto. ¿Sí? Comportamiento impulsivo, extrema rigidez. Por ejemplo, la extrema rigidez tiene que ver con la incorporación de ciertas reglas de una manera acrítica y muy rígida. Por ejemplo, tengo que llegar temprano. Pero si todo el mundo llega tarde, sabemos que va a empezar más tarde. No, yo tengo que llegar temprano. O tengo que ser flaco. Bueno, pero tampoco pasa nada si no sos perfectamente flaco. No, tengo que ser flaco. Ese tipo de reglas, o mejor dicho, las personas que tienen ese tipo de reglas y ese tipo de comportamiento tan rígido suelen tener también mayores dificultades a nivel emocional. ¿Me explico? Aislamiento social, la tendencia a retraerme y alejarme de los demás, ¿sí? O que los demás me hagan a un lado. Por lo general, una cosa va muy de la mano de la otra. Por ejemplo, si yo he experimentado en algún momento rechazo social, en las situaciones en las cuales yo esté expuesto a interactuar con otros, me va a costar más acercarme, porque voy a sentir más miedo al rechazo. Entonces, va a haber mayor tendencia a aislarme yo mismo. ¿Me explico acá? La impulsividad tiene que ver con actuar sin poder prever cuáles van a ser los resultados posibles. Por ejemplo, estoy enojado con un compañero, le pego. Después me castigan y yo me enojo porque me castigaron.
pero era un resultado muy fácilmente previsible del conducta. ¿Me explico? ¿Cuáles son factores clínicos? Antecedentes de conducta suicida, un poco se lo señalé hace un ratito, es uno de los principales predictores de la conducta suicida futura. Antecedentes de conductas autolesivas, trastornos afectivos, por ejemplo, aquí entra lo que es la depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, el consumo de sustancias. Al respecto del consumo de sustancias, muchas veces pensamos que alguien se emborracha o consume algo, está desinhibido y en ese contexto lleva a cabo un intento. Y eso, si bien ocurre, no es en todos los casos. Muchas veces nos encontramos con personas que son consumidores y suspenden el consumo de sustancias y en el contexto de esa abstinencia que logran, empiezan a experimentar afectividad negativa y en ese contexto hacen un intento de suicidio. ¿Me explico acá? También es importante prestar atención a lo que llamamos factores distales. Un factor distal es algo que puede haber ocurrido hace mucho tiempo, pero sigue funcionando como un factor hoy. Por ejemplo, haber sido víctima de abuso o de maltrato en la infancia puede ser un factor de riesgo para un adulto. ¿Me explico acá? Sí. En el anterior que decía desesperanza, enfermedades autodegenerativas o que llevan a la muerte, pensé que podía también estar el clínico, por eso. Sí, a ver, si yo tengo una esperanza de vida negativa, por ejemplo, en la década de los 80 era muy común que las personas que recibían el diagnóstico de HIV se quitaran la vida. ¿Por qué? Porque era un problema de salud que tenía un muy mal pronóstico en ese momento. A medida que ese pronóstico fue mejorando por los distintos tratamientos que se desarrollaron, eso fue disminuyendo. Pero en ese momento ocurría muchísimo. Y lo mismo pasa actualmente con otra enfermedad que es menos frecuente, que es el Huntington. Las personas que reciben el diagnóstico de Huntington muy frecuentemente tienen conductas suicidas. ¿Me explico más o menos? Sí, también pasó en mi trabajo con una persona adulta mayor, digamos. Sí. Y vos también hablabas de las chicas fetales. Sí, también es importante pensar en los adultos mayores en relación a la desesperanza, no necesariamente con trastornos terminales, sino también con el hecho de la vejez o la pérdida de habilidades, la pérdida de movilidad. Muchas veces eso también produce muchísima desesperanza, la pérdida de vínculos sociales también es un factor muy importante. Bien. Factores a atender en adolescentes: ruptura familiar o conflicto, padres vistos como hostiles o indiferentes, padres con expectativas muy altas hacia el hijo o hija, padres muy controladores. Yo sé que parece que le estoy dando con un caño a los papás, perdón, no es esa la intención, pero sí hay algo que es bastante patente, que es que para los adolescentes, los adultos somos un contexto inmediato y son un contexto que no pueden elegir. No es que, bueno, no me gustan estos papás, me voy a cambiar de papás. Capaz que sí pueden hacer eso con un colegio, capaz que sí pueden hacer eso con un grupo de amigos, pero no lo pueden hacer con su familia. Entonces, los factores familiares van a ser muy relevantes acá. ¿Me explico con esto? Sí. Además, la adolescencia es una etapa bastante permeable, en el sentido de que muchos factores tienen una incidencia muy alta acá. Por ejemplo, aprendemos a resolver problemas y a regular emociones en función de lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si tengo una familia que resuelve los problemas de manera violenta, voy a aprender eso. Si tengo una familia que se desregula emocionalmente, también le voy a aprender a eso. ¿Me explico acá? Sí. Yo Sí. tengo una pregunta respecto a los factores clínicos que había puesto antes. Que nombraste el consumo de estupefacientes, creo que fue esa la palabra. Puede ser que de alguna forma es como, digamos, no logré entender bien qué dijiste respecto a eso, en cuanto que no todo consumo es un indicador o un factor, pero a la vez, digamos, el no consumirlo sí puede serlo. Entonces no es acaso, no entendí bien. La conducta suicida es más frecuente en personas que consumen sustancias. Ahora, no todas las veces el intento de suicidio se da en el contexto de una intoxicación. No es que la persona
se intoxicó y en ese contexto llevó a cabo un intento de suicidio, sino que muchas veces son personas que vienen consumiendo, suspenden ese consumo y en ese contexto tienen un intento. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, un alcohólico que deja de consumir muy probablemente experimenta afectividad negativa y es más probable en ese contexto que haga un intento de suicidio. Claro, ¿Me explico? abstinencia hablaste vos. ¿Cómo? Que vos hablaste de situaciones de abstinencia. Exactamente. A eso me refiero. Pero alguien que no consume no tendría ese factor de riesgo aumentado. Alguien que no consuma nunca, me refiero. ¿Me explico? También, no sé, pero tal vez el consumo problemático también. Sí. Porque digo, no sé. Sí, por ahí no me quiero meter tanto en eso porque tenemos que discutir mucho sobre qué es un consumo problemático. Claro, porque digo, no sé, si alguien fuma, no sé, incluso hablamos de sustancias legales, ¿no? Alguien fuma, Sí. entonces ya es un factor de riesgo, por más que sea un cigarrillo, dos cigarrillos, pienso como algo que tal vez... Hay ciertos consumos que están más asociados a los problemas. Por ejemplo, las personas alcoholistas tienen una sustancia legal. Las Claro, es personas una con- conducta autolesiva, como la habías nombrado anteriormente. No es lo mismo, porque cuando hablamos de conductas autolesivas, el objetivo es dañarme. Ah, Cuando bien. hablo de una conducta adictiva, me daño, pero es como un resultado colateral. No es el objetivo de dañarme. Bien, ¿Me me explico? quiero sentar, perfecto. Por lo general se asocia más que nada al uso de cocaína, alcohol, y acá no se da tanto, pero sí, tiene mucho que ver con los opiáceos. Con el cigarrillo no tanto, con la marihuana no tanto. Claro, pero digo, pues si sustancia pensaba eso, ¿no? Cuando por ahí hablamos con los jóvenes, es decir, bueno, esto termina siendo una situación conflictiva, ¿no? ¿Cómo detectar cuando se comete un problema? Claro. Sí. De igual manera, es como un tema Sí. que no es tan fácil dirimir, sobre todo al conversar con un adolescente. Porque uno puede decir, sí, no tiene tanto riesgo de suicidio las personas que fuman marihuana, comparada con las que tienen consumo de alcohol, pero con las que no consumen nada es muchísimo más el riesgo. Sí, por ahí digamos trato de como separar un poco las aguas porque si no me meto en una discusión demasiado fina, Bien. que nos puede llevar toda la tarde esa discusión así. Dificultad para pedir ayuda, un poco les adelantaba esto. Por lo general nos encontramos con tres obstáculos al momento de pedir ayuda, que es identificar a la conducta suicida como un problema. Por ejemplo, si yo les digo que tienen fiebre, que tienen dolor de cabeza, mocos, ¿van al médico? Sí. Algunos sí, algunos no, pero lo ven como un problema de salud, saben que están enfermos. Sí. Ahora, si yo les digo, extrañan a una expareja, se sienten desanimados, no tienen ganas de ir a trabajar, tienen problemas para dormir a la noche, ¿lo ven tan fácil como un problema de salud? No. Entonces, una parte de ahí es identificar el problema como un problema de salud. En segundo lugar, contar con redes a quienes poder pedir ayuda y animarnos a pedir ayuda. Es muy común que la persona experimente esto que les mencionaba hace un ratito, percepción de carga. Si la persona experimenta percepción de carga, muy probablemente tenga que saltar la vergüenza para lograr pedir ayuda. ¿Me explico? Conducta antisocial. Acá cuando hablamos de conducta antisocial no estamos refiriéndonos a aislamiento. No es que la persona se retraiga, sino que tiene conductas de transgresión de las normas. Por ejemplo, consumo de sustancias ilegales, por ejemplo, vandalismo, violencia callejera, situaciones de agresividad hacia autoridades. Todo este tipo de conductas son un factor de riesgo a considerar también. Por ejemplo, cuando hablamos de bullying, siempre pensamos que la persona que recibe el bullying es la que puede tener más riesgo de suicidio. Quien lo ejerce también tiene riesgo. ¿Sí? Algo que se ha investigado bastante en relación a esto es que los agresores del bullying también suelen tener niveles altos de suicidabilidad. ¿Me explico? Sí. Hola, tengo una consulta en cuanto a esto de conducta antisocial. Pienso por ahí en algún curso donde hay varios individuos que están como, pareciera que están compitiendo por ver quién más transgrede. Sería todo el grupo, sería identificar, qué aprender más. No sé. Hay factores que son idiosincrásicos y culturales. Por ejemplo, hay comunidades que nosotros visitamos y no tienen ningún problema con bullying.
Y hay otras comunidades en las cuales sí. Varía mucho porque es algo cultural también. ¿Qué tipo de normas sociales se dan? ¿Qué tipo de reglas manejan en el curso? Incluso de un curso a otro es muy distinto. Entonces, hay que hacer una lectura un poco más pormenorizada, digamos, de esa situación. Decir, bueno, ¿cuál es la lógica acá? Es algo que tiene que ver con que hay ciertas carencias afectivas, porque ese es el modelo con el cual se están identificando. Es muy difícil leerlo en abstracto. ¿Me explico? Suicidio reciente de un amigo familiar también es un factor muy a tener en cuenta. Como yo les decía, aprendemos estas conductas a partir de verlas en otros. Pueden ser padres, madres, hermanos, pero también pueden ser compañeros, porque es también un modelo social el que tenemos ahí. ¿Me explico hasta acá? Sí. En la última, en donde dice la del suicidio reciente de un amigo, ¿se lo toman dentro del parámetro de las réplicas cuando hacen estadísticas? Si se lo toma, ¿en qué sentido? Porque dice que cada un suicidio dentro de la comunidad hay 5 réplicas en una determinada cantidad de tiempo. Sí. Por lo general, cuando nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, de 10 años de suicidio, ¿sí? Uno podría decir, bueno, suponete que en 10 años haya habido 10 suicidios. Lo más probable es que no esté uno por año, sino que haya una concentración, que en el mismo año haya habido varios. Y se da un poco por esto mismo, que una vez que ha habido uno, empieza a disparar otros. ¿Me explico? Acá pasa en esta comunidad de Unquillo que pasa que hay un suicidio y después hay 2 o 3 seguidos. ¿Viste qué pasa acá en Unquillo? Sí. Y de acuerdo, hay uno por largo tiempo y después también hay uno y después hay 2 más seguidos. Sí, eso se llama efecto Werder y es un fenómeno que es ¿Efecto cómo? Werder. Se escribe W-E-R-T-H-E-R. Ya les explico por qué el nombre complicado. ¿Qué es lo que pasa? En general, digamos, siempre hay personas que tienen riesgo de suicidio. Tienen algún tipo de ideación, tienen algún tipo de comportamiento, intentos previos, pero el hecho de que haya habido otra persona que se quita la vida hace que esta otra persona lo empiece a ver como algo más aceptable. ¿Me explico? Para hacer una analogía, supónganse que soy enfermero, ¿sí? Tengo un compañero que hace el mismo turno que yo, los dos trabajamos en la noche. Una vez mi compañero pide que le cambien el horario y le dicen que sí. Después de que le pidieron que le cambien el horario, es más o menos probable que yo le pida lo mismo. Es más, porque está habilitado, ¿sí? Parece algo aceptable. Algo similar ocurre con el suicidio. Una vez que alguien lo hace, parece algo más aceptable. ¿Me explico? Y aunque no se conozcan entre sí. Aunque no se conozcan entre sí. Porque lo que cambia es la percepción del modelo. ¿Me explico? Sí.